Le doy la bienvenida a Marcelo Ramírez, hombre de Asia TV y un conocedor del panorama internacional desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Marcelo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, a ver. Sí, ¿ahí me Ahí, escuchás? ahora sí, ahora te escucho bien. Qué momento, ¿no? Que está viviendo la humanidad. Un momento de transformaciones significativas que están abriendo un surco, una puerta en el tiempo, pero hay que atravesarlo, ¿no? Porque todos los protagonistas están armados hasta los dientes. ¿Dónde pondrías el foco, Marcelo, en este presente planetario? Bueno, en realidad creo que como estabas diciendo, estamos en un cambio, yo creo que es un cambio de era, pero claro, estamos en un periodo justo de transición, Ujú. donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. O sea, ese periodo se va a prolongar, creo que no solo se va a prolongar hasta la asunción de Trump, creo que esto se va a prolongar un tiempo más, creo que se va a necesitar una, unas ciertas reformas y sobre todo la aceptación en Occidente del fin de un periodo donde fue hegemónico y donde hoy ya no tiene más esa condición. Bueno, creo que ese es un periodo de gran turbulencia que vamos a vivir, que va a seguir acelerando y que nos tiene, bueno, al borde de un enfrentamiento nuclear, porque ambos bandos están con el dedo en el gatillo. Has mencionado un nombre que provoca escalofríos, que es Trump, ¿no? Donald Trump, todos los medios en contra. Eh, Dos atentados importantes como candidato a presidente. Críticas a diestra y siniestra. ¿Por qué levanta tanta polvareda la figura del presidente electo de los Estados Unidos? Bueno, creo que Trump es representante de una facción política dentro de los Estados Unidos muy poderosa, pero que tiene planes distintos a los que tiene el sector de Biden. No solo lo que tiene que ver como republicanos y demócratas, porque lo vimos durante la primera presidencia, que en realidad lo que significaba Trump no era acompañado por muchos de los republicanos, Claro. los que se conocían como rinos. Entonces Trump responde a eso, a una forma de hacer capitalismo, podríamos decir, un poco más antigua, productiva, concentra bancos cooperativos, bancos del interior de los Estados Unidos, y creo que ahora le está dando una cuota de pragmatismo a algunas de sus posiciones con respecto a lo que sería el gran capital internacional financiero, que vendría a ser su verdadero enemigo. Los proyectos me parece son diferentes, el esquema mundial es distinto, la inserción dentro de ese esquema es diferente. Trump es un aislacionista y es un proteccionista y por eso a veces también nos sorprende un poco cómo desde la posición, por ejemplo, de Javier Milei se defiende lo que es la antítesis de lo que él está haciendo en su gobierno. Hay una relación de cercanía económica y al mismo tiempo de competencia con la República Popular China. Eh, ¿Cómo imaginas el vínculo? Porque, claro, China tiene sus reales asentados con mucha energía en los BRICS y hay BRICS que están de punta con la organización del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos en particular, con Gran Bretaña. ¿Cómo se llevará Trump con, con la República China? Eh, ¿Intentará una aproximación tratando de lograr además que China no mueva demasiado bonos, no adquiera determinadas propiedades internas, no intente horadar su zona de influencia específica con importaciones y exportaciones? Es decir, creo que hay un vínculo que los une y un vínculo que los separa, ¿no? Sí, obviamente las economías están muy imbricadas, pero el proyecto, como te decía, de Trump es de desarrollo propio y choca con los intereses chinos, que es de colocar sus mercancías en los mismos mercados que deberían hacerlo los productores estadounidenses, pero Claro. que de por sí ya han transnacionalizado su producción.
Entonces, en realidad, Trump lo que está intentando es retomar esa agenda de que vuelvan a producir dentro de los Estados Unidos, inclusive ahora estamos viendo que está teniendo problemas hasta con México y con Canadá. La proposición parece bastante radical. Por eso Trump no tiene muchas posibilidades de conciliar la agenda con China, pero sí lo que esperamos es que esto se limite a algo que no es un tema menor, que es una guerra comercial, pero que no pase a ser una guerra armada, un enfrentamiento armado entre ambos sectores. Esto es diferente, creo que a lo que proponía el sector de Biden, donde iban a terminar chocando con China, pero ahí ya el enfrentamiento es más profundo, porque tenían que ver Claro. con la idea de disputar la hegemonía global, mientras que Trump en realidad creo que lo que él va a reclamar son espacios propios y zonas de influencia, rompiendo el esquema globalista, que bueno, ya está agonizando, ¿no? Pero más allá de eso, pudiendo de alguna manera conseguirse una coexistencia. Sí vamos a ver un cambio en el discurso. Creo que con Trump veremos cómo se va a levantar el pie del acelerador con respecto a lo que es Rusia y se va a profundizar el enfrentamiento con China, arrastrando a los países que siguen a Estados Unidos a esa política. Vamos entonces sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte. La sensación, después de toda una seriada de elecciones en Europa que dieron como vencedor relativo, pero vencedor numérico al antiatlantismo, hubo un fuerte rechazo de los pueblos a esas variantes, y la elección en Estados Unidos. ¿Está debilitada la OTAN? ¿Puede debilitarse aún más? La OTAN básicamente está sufriendo una derrota militar. A partir de ahí, bueno, es claro que está en retroceso, no hay consenso en Europa sobre qué hacer. Algunos países están a favor de seguir la guerra, inclusive sin la presencia de Estados Unidos, cargándose la financiación en sus espaldas, triplicando sus esfuerzos económicos y por lo tanto militares, mientras que otros buscan una política mucho más pragmática de acercamiento a Rusia. La OTAN en realidad sin los Estados Unidos parecería condenada, si no a dejar de existir, por lo menos a tener un papel secundario en la historia. Va a dejar de ser ese enemigo todopoderoso si Estados Unidos decide desfinanciarla. Y creo que para Estados Unidos eso va a ser una solución, tal vez en forma negociada. No creo que Trump de un día para el otro desarticule todo y sea una especie, no sé, de Gorbachev estadounidense. Creo que va a intentar negociar lo mejor posible, pero la tendencia a retirarse, a no financiar déficit Claro. que hay en la cuestión militar, tantas bases militares, le va a exigir, bueno, mucho más dinero a una Europa que simultáneamente se encuentra privada del acceso a los recursos rusos, como la energía y las materias primas, lo cual va a agravar toda la situación económico-financiera de la Unión Europea. Claro, claro. Vamos entonces un instante para luego retornar sobre el norte, sobre Asia Occidental, ¿no? Por un lado, bueno, rápidamente Israel descubrió que Hezbollah rompió la tregua y hoy empezó a bombardear de nuevo sobre Beirut. Hay una ratificación de el ansia de resistencia por parte del eje, sobre todo radicado en Irak y en Yemen. Hay un crecimiento de Irán, ¿no? ¿Qué pasa con Israel? Porque si uno saca más o menos cuentas sobre su PBI y los desafíos que tiene por delante, no le alcanza. Ahora, si Israel tiene como respaldo a un Estados Unidos en retirada y a una Europa con serias dificultades, como bien explicaste recién, precisamente por las sanciones infligidas sobre Rusia, ¿cómo se va a sostener Netanyahu y cómo se va a sostener el Estado de Israel en el medio de ese mare magnum de problemas? No, yo creo que Israel en realidad, a mi juicio, está condenado. A largo plazo no puede, no tiene forma de sobrevivir. Uh -huh. Es demasiado la disparidad con los países que lo rodean. El enfrentamiento no es solo con Irán, es con muchos otros países y grupos que actúan contra Israel y que van
erosionando sus capacidades. La economía israelí está sufriendo exageradamente por el bloqueo en el Mar Rojo, por la propia guerra, el consumo constante de recursos, el drenaje, la mano de obra que es escasa ya de por sí, que ahora se emplea como soldados, porque los soldados israelíes en buena medida, muchos son trabajadores de la economía, o sea, depende mucho de un Estados Unidos que tiene como prioridad enfrentarse con China, por lo tanto, entre ese problema y todavía la herida abierta que tiene la cuestión de Ucrania, simplemente no puede atender tantos frentes. Los Claro. recursos que le demandaría a Israel son demasiado altos. Si uno lo mira desapasionadamente, parecería que a pesar de ser un país nuclear, Israel no va a poder sostenerse a lo largo del tiempo. Solo hasta ahora estamos viendo una fuga hacia adelante casi constante, con pequeños periodos de retroceso como este que mencionás, pero que rápidamente lo tiene que volcar a nuevamente endurecer las políticas, porque lo único que lo está manteniendo, y sobre todo a su primer ministro israelí, Netanyahu, tal vez con un cambio de gobierno podría ganar un poco de tiempo, pero la situación es altamente complicada. Y entonces vamos a la contracara. La reunión de Kazán pasó informativamente como un as, pero fue muy importante, ¿no? La ampliación de espacios, la llegada de nuevos miembros. Los BRICS parecen haberse asentado y siguen en desarrollo, a pesar de ser hostigados, algunos de ellos a través de sanciones, prohibiciones, bloqueos. ¿Cómo ves el panorama BRIC multipolar a futuro, en un futuro mediato? Los BRICS, creo que el principal desafío que tienen hoy es consolidarse internamente. Consolidar en el sentido de tener una política. Los BRICS han dejado de ser una plataforma solo de negocios, en eso están más o menos todos de acuerdo, pero el problema es que hay distintos proyectos políticos detrás. Mientras Rusia y China intentan hacer una alternativa hacia Occidente, por ejemplo Brasil no, Brasil o la India, sobre todo Brasil, tiene una posición mucho más cercana a Occidente. Entonces esas diferencias, esas distintas miradas, necesitan cohesionarse y tener una política única. Por eso nosotros vimos en Kazán que lo que está haciendo el BRICS es creando mecanismos de diálogos con socios, pero que no Ujú. son miembros plenos. Y esto es algo que ha pasado bastante desapercibido, pero que en realidad marca cuál es la desconfianza, sobre todo de países como Rusia, que plantea que ha tenido muchos caballos de Troya y que necesitan una cohesión ideológica. Por lo tanto, los nuevos países que se vayan acercando a los BRICS lo que van a hacer son socios, pero no miembros plenos, por lo tanto van a tener limitada su competencia en la toma de decisiones. No quieren Ujú. que el proceso se vaya viendo dificultado por actores externos que, no sé, como puede ser el caso de Erdogan, uno no termina de Estaba saber pensando bien en para qué. Turquía, claramente. Sí, sí, Turquía, Arabia Claro, Saudita, Emiratos Árabes. Qué diseño, ¿no? Qué habilidad política hay que tener, qué visión geoestratégica de fondo para poder maniobrar, porque en realidad la necesidad de China también es que se sumen, no que se vayan, y al mismo tiempo controlar esos arrestos occidentalistas sí. que laten dentro de esas potencias. Ahí mismo tenés una diferencia, por ejemplo, de mirada. China busca ampliar lo más rápidamente posible el BRICS porque en realidad su posición es a favor de ampliar sus márgenes de negocios y esperar a largo plazo, bueno, la propia decadencia natural de Occidente, mientras que Rusia tiene esa mirada mucho más cauta. Entonces hay una diferencia entre ellos e inclusive hay ciertas desconfianzas de países como la India, Sí. porque, por ejemplo, eh, Pakistán era una propuesta de China, pero Pakistán es un aliado que India ve como aliado de China y hostila sus intereses. Entonces, la necesidad de compatibilizar todas estas cuestiones requiere más tiempo para que se puedan resolver problemas preexistentes entre India y China para que, por ejemplo, Pakistán pueda ingresar en un estatus mucho más neutral y que no sea visto como un éxito del enemigo y en detrimento de los intereses propios. Entonces hay muchas cosas todavía que se están conjugando y todo esto se va dando, creo que también ante el desmoronamiento de Occidente. Cuando uno ve
la caída de la capacidad de la Unión Europea y sobre todo de su ex locomotora, que es Alemania, bueno, uno empieza a ver que, bueno, los tiempos se aceleran y creo que esos son también fruto de las tensiones que vemos, ¿no? O sea, todavía no hay demasiado, no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que se vayan acomodando las cosas y los hechos se van precipitando por la propia reacción de Occidente que no consigue estabilizarse, o sea, Claro. salvo Estados Unidos, que también lo vemos dividido entre sí, lo vemos con facciones en disputas, después el resto, lo que es Europa sobre todo, bueno, está creo que camino a una disgregación. Ujú. Sí, Imran Khan parece ser un hueso bien, bien duro de roer. Te estaba escuchando y recordaba los debates surgidos del libro nuevo de Manuel Todd, ¿no? Porque pensaba India, pensaba en China. Una de las cosas que el autor insiste es en priorizar el análisis desde lo demográfico en relación a lo geoeconómico. ¿Qué importancia le asignás? Porque desde lo demográfico, India está en condiciones de disputar un primer lugar, China con posterioridad, y recién después vendría Rusia, que no puede copar todo su propio territorio gigantesco. ¿Qué opinión tenés, Marcelo, sobre el tema demográfico? ¿Incide políticamente o no? Bueno, creo que es absolutamente determinante. Ujú. Lo que pasa es que es una herramienta muy difícil de emplear y muy lenta en sus resultados. Rusia, desde que llegó Putin al poder, hace más de 20 años, está intentando hacer una política de demografía expansiva y lo consigue con resultados dudosos y con altibajos. Años que consigue acercarse a lo que sería un equilibrio y otros años que se encuentra por debajo. No es muy fácil esto y empezamos a ver también que países de Occidente que hasta hace poco promovían ideologías sin hijos, hoy empiezan a replantearse esa necesidad porque Lógico. colapsan los sistemas de seguridad social, porque no hay mano de obra disponible de acuerdo a los requerimientos. Bueno, eso es un problema que también lo está teniendo Rusia, que ahora acaba de aprobar una ley que prohíbe la propaganda para las campañas sin hijos, como ellos llaman, o child free, eh, que es promover todo lo que sea la cultura de no tener hijos, ya sea por la razón que sea. O sea, esto pasa a ser algo prioritario y quien más rápido lo sortee va a quedar mejor parado. Pero claro, los resultados los vamos a ver dentro de varias décadas. Esto Claro, no es es algo un que se proceso que cambia. está relacionado con lo numérico, pero también con lo conceptual, porque implica desplegar acciones vinculadas con el fortalecimiento de la familia, del barrio, de la zona, es decir, de un lugar de contención donde el ser humano se sienta parte del espacio. Exactamente, eso choca mucho con las ideas políticas que han primado en Occidente en los últimos años. Eh, la visión pasa a ser de la comunidad, el interés de la sociedad en tener gente joven, en tener mayor vitalidad. Occidente se había transformado en la meca del individualismo y del materialismo y del propio hedonismo. Entonces, estos tres factores son los que llevan a que cada uno piense en sí mismo y no haga un esfuerzo, no haya una conciencia. Y uno cuando a veces plantea estas ideas acá y llega a la cuestión de, bueno, necesitamos ser más para poder manejar los recursos que tiene el país y demás, muchas veces se choca con la idea de, bueno, y si la gente quiere, si la gente no quiere, y no se puede imponer, y todo esto no es la visión, por ejemplo, que prima en Rusia, o que está intentando el gobierno ruso instalar y que están empezando a verse en muchos países. Se Ujú. necesita pensar en comunidad y qué es lo mejor para la sociedad. Y la sociedad requiere que haya más nacimientos. Entonces todo esto vuelca las políticas individualistas que se hicieron, yo diría, en los últimos 50 años. Nos llevó 50 años en llegar al punto donde básicamente todas las naciones, casi todas, tienen natalidad inferior a la necesaria para mantener el país, excepto algunos pocos países en África, después el resto está todo por debajo. En algunos casos escandalosamente por debajo, como es el caso, por ejemplo, de Corea, de Japón, de España mismo. Entonces, dar vuelta a esa situación va a ser una tarea ciclópea
y el futuro va a estar en manos de quien lo haga. Si lo pensamos para nosotros mismos, para nuestro futuro dentro de un año o dos, bueno, parecería algo intrascendente. Ahora, si lo pensamos de acá a 50 o 100 años, es muy distinto. Es Aquel que importante, pueda, claro, pueda es conseguir importante. la masa, pero bueno, es la diferencia entre tener una visión de estadista bueno, y hacer política de corto plazo. Y además no tiene por qué ser forzoso, es decir, estamos hablando de grandes debates nacionales y sugerencias de comportamiento, no obligatoriedad en esa dirección, no tiene sentido, porque estamos De hablando generar es, además de, de decisiones personales, ¿no? Que se combinan con la de la sociedad. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en Rusia ahora aumentaron la cantidad de metros cuadrados mínimos que tiene que tener un departamento. Por ejemplo, el mínimo es 28 metros Ujú. y para el 2035 va a ser de 38 metros cuadrados. ¿Por qué se hace eso? Porque se considera que, bueno, mínimamente tengo que darle a una persona, a una familia, la posibilidad de que sus hijos tengan un espacio. Si vivís en un departamento como se aprobó acá de 18 metros cuadrados, es muy difícil poder tener chicos ahí. Entonces, a medida que uno va creando las condiciones, mejores salarios, mejores programas de mantenimiento, de acceso a la salud, de licencias para poder criar a los chicos, apoyos en lo que es necesario para la crianza. En Rusia estaban mandando una cifra entre 5 o 6 mil dólares, ahora no sé bien por el tipo de cambio cómo estará, pero era alrededor de 5 mil dólares para el primer hijo y 9 mil para el segundo hijo, como una forma de estímulo. Entonces son múltiples los estímulos que se puedan dar en forma positiva o negativa, o sea, uno puede estimular para tener más o tener menos. Bueno, Ujú. mientras eso pasaba acá en la Argentina, mucha gente decía, no, no, para que se dan planes sociales para que se embaracen. Bueno, fíjate el contraste. Estamos charlando con Marcelo Ramírez, Asia TV. Finalmente, ayer tuve una reunión con varios amigos especializados en temas internacionales. Uno de ellos, Walter Formento, tiene un conocimiento fuerte de Estados Unidos. Plantea muy probable, no seguro, un quiebre norteamericano, una especie de lucha entre continentalistas y globalistas que determine, podríamos así decir, un arrasamiento de la unidad territorial, política y económica estadounidense. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Puede estallar internamente Estados Unidos? Mira, uno cuando lo ve de afuera parecería una cosa utópica, lejana. Ahora, cuando uno habla con los Estados Unidos propiamente dicho, la gente que vive allá, hay veces de origen inclusive hispano, ¿no? Uno se encuentra con una mirada que te dicen realmente esto es imposible de vivir, no se puede convivir mutuamente, se lo dicen, ¿no? Los sectores de las costas, fíjate que votan absolutamente distintos, se movilizan por distintas cuestiones, distintos modelos de vida, y ahora ya hasta tienen una visión internacional diferente. Por lo tanto, creo que la situación va a ser muy crítica. Ahora, si se llega a una guerra civil, no sé, tal vez puede partirse los Estados Unidos, es una posibilidad. La idea de que Texas y otros estados poderosos se separen, eh, en la mentalidad de ellos es muy diferente a... Nosotros ya empezamos a tener signos de ese tema, ¿no? Pero básicamente es diferente a lo que era históricamente en países como la Argentina. Ujú. Ellos son estados asociados y siguen con esa cuestión de estar asociados a algo que, bueno, si no me gusta, me voy. Y esto resulta intolerable y finalmente podríamos vivir mejor sin tener que someternos, que no creo que sea tanto en el caso de Estados Unidos solo por una cuestión económica, porque a veces estas diferencias, viste, que se dan porque hay sectores más ricos que no quieren pagar más impuestos para mantener a los más pobres. En el caso de Estados Unidos creo que hay mucho de la cuestión ideológica. Ujú. Aborto, ideología woke, religión, tradicionalismo, todos son puntos de fricción que se van sumando y que obviamente cuando vos tenés una economía que no ayuda y cuando está lleno de gente en las calles viviendo y las drogas como el fentalino arrasan, bueno, todo va siendo un cóctel realmente difícil de digerir. Entonces yo creo que la posibilidad esa yo no la descartaría. Yo no Ujú. la descartaría y eso es a veces uno dice, bueno, estaría bueno porque eso permitiría que muchas naciones se saquen la bota de encima estadounidense. También hay que tener cuidado porque estamos hablando de la destrucción de un país con eh,
armas y armas nucleares para tener y guardar. Entonces, es un grave problema. Como si eso se descontrola, cómo puede repercutir en el resto del mundo. Claro. Esperemos que Putin consiga, Putin y Xi Jinping de alguna manera también, consigan que este declive marcado de Estados Unidos se haga lo más suave posible, que se haga un aterrizaje que no destruya medio mundo en la caída. Marcelo, te mando un fuerte abrazo desde la gráfica. Gracias por esta comunicación. Oh, gracias a vos y un saludo a tus oyentes.